enseñar preceptos bíblicos para la vida diaria, provocando la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Hermanos, buenos días, buenos días. Vamos a estar, como dice la pantalla, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saque del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nuestro deseo es conformar nuestras vidas a ella. Eso es lo difícil, Padre. Pero lo imposible en Cristo, a través del Espíritu Santo, es posible. Tú nos das la capacidad de someternos a tu palabra con gozo, Señor. Y queremos aprender de todo tu consejo sin excepción. Guíanos, Padre, hoy día en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como ustedes ya saben, el título es la consagración de los santos. Y yo justo estaba pensando en esta porción de pasaje, y yo pensé en los, vamos a decir, los misioneros de antes, el Hudson Taylor, que sirvió en China por 51 años, como el primer misionero y que fundó una misión que todavía sigue hoy día. El David Livingstone, que pasó 15 años en África explorando y predicando el Evangelio. David Livingstone una vez dijo: Dios, envíame a cualquier parte, solo ve conmigo. Pon sobre mí cualquier carga, solo sosténme, y corta cualquier lazo en mi corazón, excepto el lazo que une mi corazón al tuyo. Estos hombres se consagraron a servir a Dios. Abandonaron todo en el mundo porque comprendieron ese concepto que ganaron todo en Cristo. Ellos dejaron todo porque ganaron todo. Un concepto que nos cuesta, para ser sincero.
Ahora, consagrar significa apartar para lo que es santo a Dios, que solo pasa en Cristo. Eso es lo que significa consagrar. Y la mayor parte del mundo vive dedicada a la familia, el trabajo, los estudios, los sueños o los beneficios personales. Ahora, una pregunta. ¿Cuántas horas a la semana pasa dedicado al Señor? Ok, piensa, no tiene que contestar. Pero es una pregunta falsa, déjame decirte por qué. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces el trabajo es para la gloria de Dios, los estudios son para la gloria de Dios. Ahora, en esta iglesia no estamos en contra del trabajo. Déjame decir eso. Porque Dios puso al hombre en el jardín para trabajarla. Génesis 2:15. No estamos en contra de los estudios porque estamos llamados a glorificar a Dios con nuestra mente. Mateo 22:37. Y no estamos en contra de la familia porque ¿quién instituyó la familia? Dios. Génesis 2:18. La Biblia enseña que ninguna de esas cosas pueden ser la prioridad de nuestras vidas. Ninguna de esas cosas pueden ponerse encima de Dios. Y ahí está el detalle. Porque tenemos la tendencia de poner esas cosas sobre Dios. Todas esas cosas deben ser vistas y entendidas como parte de nuestra adoración a Dios. Pero no podemos colocarlo sobre Dios. ¿Por qué yo digo eso? Porque nosotros vivimos en una mentalidad que se basa en la falsa premisa de que vivimos en el mundo dualista, lo sagrado y lo secular. Muchos cristianos piensan de esa forma. Acá está lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? La iglesia, lo culto de adoración, etc. Lo secular es la educación, el trabajo o cualquier tiempo fuera de la iglesia. Esa es la idea que nosotros pensamos. Vemos a Dios y al mundo secular desde una perspectiva totalmente separada. Pero cuando la Biblia dice que todo le pertenece al Señor. 1 Corintios 10:31, no tiene que ir. Romanos 12:1 y 2. Nosotros estamos llamados a presentar a todo al Señor. No podemos separar una porción. Y nos cuesta. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta poner a Dios acá y el resto de nuestra vida acá. Y no queremos mezclarlo. Y hay muchos en la iglesia que viven así. Viven con una mentalidad dualista. Lo sagrado y lo secular. Entonces mis estudios son mis estudios. Mi dinero es mi dinero. Todo gira alrededor lo que es mío y este es de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Nuestra lucha es que nosotros no entendemos cómo manejar nuestras prioridades. Ponemos a la familia, al trabajo, al estudio o nuestra agenda personal por encima de nuestra relación con Dios. Y cuando algo es más importante que Dios, ¿cómo se llama eso en la Biblia? Idolatría, exacto, se llama idolatría. Vamos, por favor, vaya conmigo a Éxodos 20, versículo 3 al 5. Éxodos 20, 3 al 5. Miren lo que dice. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo de la tierra. 5. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Ahí está. No podemos poner nada sobre Dios. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué estamos acá hoy día? Porque es el día del Señor. ¿Es el día mío? Es el día del Señor. Yo no voy a poner nada por encima del día del Señor porque le pertenece a Él. Pero todavía nos cuesta captar ese punto.
Entonces, cuando los hermanos se afrentan al pecado de la idolatría, algunos, cuando son confrontados, no cambian, porque es culturalmente aceptable y aún culturalmente respetable. Yo te doy un ejemplo. Vamos a pensar sobre acá, en este ejemplo. Una persona va a la universidad, está estudiando para ser doctor. Entonces tiene clases durante toda la semana y aún el día del Señor. Él estudia 20 horas, clase 30 horas. Entonces no tienen tiempo para el Señor, pero va a ser doctor. Y todo el mundo aplausa, va a ser doctor. ¿Nosotros vamos a necesitar un doctor en el cielo? No, porque vamos a ser glorificados. Pero tú ves cómo nosotros lo vemos. Lo justificamos porque decimos que va a ser doctor. Hay personas que trabajan 60, 70 horas a la semana, dejas de venir a la iglesia, acepta todas las normas pecaminosas, laborar, porque justifican eso diciendo, yo estoy proveyendo para mi familia. Y lo justifican porque están ganando para su familia. Hoy veremos a Jesús orar por sus discípulos y noten su expectativa para ellos. Y vamos a ver si podemos adoptarlo en nuestras vidas. El primer punto, dejados en el mundo, versículo 13 al 16. Mientras Jesús oraba en voz alta, Jesús estaba orando en voz alta, ¿por qué? Porque él quería que los 11 discípulos oyeran su oración. Dijo en versículo 13, pero ahora voy a ti, Jesús hablando con el Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Él quería que ellos escucharan la oración como su sumo sacerdote. Quería que ellos escuchaban. A veces como padres tenemos conversaciones con nuestros hijos porque queremos que ellos escuchen. Y a veces tenemos conversaciones aparte de nuestros hijos. Y dependiendo cómo nosotros como padres manejamos las cosas, vamos a decidir. Pero Jesús quería orar al Padre en frente de sus discípulos. 3 veces él mencionó la alegría para sus discípulos antes que vaya a la cruz. 1, ellos tendrían alegría al estar conectados a la vid verdadera de Jesús. 2, la muerte de Jesús sería convertida en alegría para los discípulos. Y 3, en este versículo donde él oró por sus discípulos, diciéndoles que su partida tendrá su alegría cumplida en ellos. Él yéndose de ellos, iba a completar el gozo en ellos. Ahora, nuestra alegría se hace plena cuando nos arrepentimos y ponemos toda nuestra confianza en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros descansamos en Jesús, estamos unidos con el Padre eternamente. Y cuando estamos unidos al Padre, reconciliados con Él, no hay nada entre Él y yo, vamos a estar gozosos, o deberíamos estar gozosos. Así que Cristo continuó en el amor del Padre, orando, y Él mostró a ellos cómo se cumple esa alegría. Y se cumple descansando en Él y en la obediencia. Él continuó en el amor del Padre mediante la obediencia. Y también nosotros deberíamos continuar en el amor a Él mediante ¿qué? La obediencia. La obediencia debería ser parte de nuestro ADN. Jesús iba a volver al Padre y el Evangelio iba a ser llevado por los discípulos
Y en Cristo ellos tenían gozo completo porque serían adoptados eternamente a través del sacrificio de la cruz. En capítulo 4, 34 del Evangelio de Juan, Jesús dijo algo similar. Miren lo que dijo. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad que me envió y cumplir su palabra. Vamos a ponerlo de otra forma. Mi comida o mi gozo es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su palabra. Ese es el gozo de Jesús y debería ser nuestro gozo. A cumplir su tarea en esa cruz trajo alegría perfecta porque los discípulos estaban siendo reconciliados con el Padre. El momento que no hay nada entre mí en el Padre, no importa lo que está pasando en el mundo, yo voy a estar bien. Porque Él es el creador de todo. Pero el problema es que el hombre tiene una falsa paz con Dios porque en su mente Él no es tan malo. Esa es la realidad del hombre. Él no es tan malo. Pero se olvida. ¿Tú sabes por qué piensa así? Porque se olvida que necesita perfección. Se olvida que necesita perfección para estar en paz con el Padre. Y eso solamente viene a través de arrepentirse de sus pecados y poniendo toda la confianza en Cristo como el Salvador único. Porque cuando nosotros confiamos en Cristo, Él nos va a vestir con su perfección. Y esa es la perfección que nos da la entrada a la paz con Dios. Y mira lo que dice en versículo 14. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús le dio la verdad divina del evangelio, de su persona. El mundo lo rechazó y los discípulos lo abrazaron. Esa es la diferencia, es el contraste. Uno abraza a Cristo, el otro lo rechaza. Y todavía funciona hoy día. El que rechaza a Cristo y no se quiere someterse a Él, no le importa lo que dice este libro. Lo que dice la palabra de Dios. El que abrace a Cristo, Él va a llenar su vida de este libro. Entonces Jesús le dio la verdad divina de su persona. Ahora, todo lo que Jesús dijo era verdad divina. Ahora, escúcheme aquí. Todo lo que Él dijo era verdad divina. No tenía palabras rellenos, palabras en vano. Todo lo que Él dijo era perfecto. Ahora, yo digo eso porque muchas veces cuando hay un silencio en nuestra conversación, ¿qué queremos hacer? Queremos llenarlo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodos. Bueno, ¿qué está pasando? Sí. Y siempre hay palabras. Y usamos palabras para rellenar ese espacio vacío. Jesús no hizo eso. Todas sus palabras eran calculadas. Todas eran medidas. Todas venían del Padre. Todas eran divinas. Todas eran intencionadas para la edificación de los discípulos y juicio para los incrédulos. Eso es la realidad. Todas las palabras de Dios para nosotros son una bendición. Para los incrédulos, ellos odian las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque juzga a su persona y nadie le gusta ser juzgado. ¿Quién le gusta ser juzgado? Absolutamente nadie. Pero el cristiano, cuando él escucha, el seguidor de Cristo, cuando escucha esas palabras, es gozoso. Entonces, en el momento que los discípulos abrazaron a Cristo como el Mesías prometido, se convirtieron en enemigos del mundo, enemigos de los demonios, enemigos del diablo. Así, mira, el diablo nos ve como algo áscaro, algo asqueroso,
así nos ve. Él no nos ve con, vamos a ser, ojos de santidad, no. Él tiene ojos de odio a los hijos de Dios. Así como ellos odiaron a Jesús, ellos van a odiar a los discípulos. ¿Por qué? Porque son consagrados a Dios. Se pusieron en favor de Dios. Los discípulos están a favor de Dios. Ellos, como Jesús, no eran de este mundo. Se convirtieron en ciudadanos del cielo, extranjeros, peregrinos de este mundo, y un virus que tenía que ser erradicado. Así ve los demonios y Satanás a nosotros, como un virus. Déjame decir, odiar significa aborrecer, disgustar, menospreciar. Lo que se manifiesta en una intensa aversión hacia nosotros. Somos odiados por el mundo. Los discípulos eran odiados por el mundo, y cuando Jesús fue crucificado, su odio hacia Jesús se convirtió a los discípulos. ¿Ya mataron a él? Déjame matar a ellos ahora. Déjame destruirlos. Ahora, nosotros somos discípulos. Los discípulos eran odiados por el mundo. Ahora nosotros somos odiados como cristianos por el mundo. Entonces, cuando el mundo nos ama como cristianos, ¿algo está bien o mal? Algo está mal. Lucas 6:26. Cuando un discípulo, una persona dice, un creyente dice, yo soy amado por el mundo, algo está mal. Miren lo que dice, Jesús está hablando acá. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos ¿qué? Profetas. Cuando somos adorados, cuando somos amados por el mundo, lo más probable es que no somos discípulos de Jesús o somos falsos profetas. El mundo debería amar nuestra ética laboral. Ellos deberían amar como nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque trabajamos para la gloria de Dios. Pero deberían odiar nuestra honestidad como creyentes en el trabajo. Las escuelas deberían amar nuestra dedicación a los estudios, pero odiar nuestra ideología bíblica de ser seguidores de Cristo. Nuestra familia debería estar asombrados porque tenemos una familia saludable, pero nos odia porque ponemos a Dios por encima de ellos. Así debería ser. Ellos nos ven con lentes de odio, pero ven características en nosotros que ellos desean. Ellos lo desean. Entonces Jesús dijo algo excepcional en el versículo 15 y 16. Mira lo que dijo. No te ruego que los saque del mundo, sino que los guarde del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no pidió a Dios que los saquen del mundo porque querían que ellos y nosotros fuéramos testigos de Él en el mundo. ¿Tú ves eso? Él nos quiere en el mundo para testificar de Él en ese mundo caído. Pero nuestra tendencia es estar en el mundo y adoptar lo que ellos hacen y después no ven una diferencia entre ellos y la iglesia. Estamos llamados al mundo a predicar el evangelio. Debemos ser sal y luz en este mundo, haciendo discípulos, predicando el evangelio. Eso debería ser nuestro llamado. Nosotros no estamos llamados a vivir en el desierto. Estamos llamados a vivir dentro del mundo para ser sal
y luz en un mundo hostil, como predicando el evangelio y viviendo el evangelio. Y cuando hacemos eso, ¿tú sabes lo que va a pasar? El mundo nos va a odiar. Porque nosotros, todo el mundo es territorio del enemigo. Todo el mundo es territorio del enemigo. Entonces no podemos ser amigos del mundo. Yo lo voy a repetir. Yo no puedo ser, ustedes, nosotros no podemos ser amigos de un mundo caído. No podemos hacerlo. Y eso no es mi sentimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Santiago 4:4, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, ¿se qué? Constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros abrazamos al mundo, sus costumbres, lo que ellos hacen, nos convertimos en enemigos de Él, de Dios. No podemos amar al mundo, no podemos ser amigos del mundo. Vamos a 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. Dice la palabra de Dios: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo se expresa el amor del Padre? Según Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo que envió ¿quién? A su Hijo unigénito, Cristo. Miren lo que dice: no amen al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cristo no está en él. Estamos en este mundo, pero no formamos parte de él. Esa es la realidad, porque tenemos un Señor distinto, tenemos una ciudadanía del cielo. Nuestras vidas no deben dedicarse a tratar, a asimilar eso allá afuera en nuestras vidas. Yo lo voy a repetir. No estamos llamados a asimilar lo que está en el mundo en nuestras vidas. Estamos llamados a evangelizar el mundo. Eso es nuestro trabajo. Nada más, nada menos. Pero en la iglesia, muchos creyentes han abrazado al mundo como es algo de ellos. Han adaptado las costumbres de ellos. Y caminan por encima de todos los principios de Dios para asimilar ese mundo en sus vidas. Nosotros estamos tratando de añadir a Dios en nuestras vidas en lugar de hacer de Él nuestra vida. Tratamos de simplemente añadir a Dios en nuestras vidas, entonces asimilamos lo que hay en el mundo y después queremos añadir a Dios, en vez de ser Dios el centro de nuestra vida. Y jamás asimilar lo que hay en el mundo. No deberíamos hacerlo. Y cuando la iglesia y los hermanos hacen eso, causa todo tipo de problemas dentro de la iglesia. No podemos ser culturales y tratar de añadir a Dios, porque eso nunca fue la intención del Padre. Dime, ¿Jesús asimiló todas las costumbres de los judíos? No, a lo contrario. Jesús no abrazó esas cosas. Él se separó de esas cosas. Y porque se separó de esas cosas, ¿cómo vieron los israelitas a Jesús? Como una plaga. Porque Él no quería abrazar la cultura. Nosotros tenemos la mala maña de asimilar lo que está afuera y querer traerlo dentro de la iglesia. Déjame ponerlo de otra forma. Si yo traigo otra mujer a mi casa, ¿tú crees que eso va a ser aceptable? No. Si yo robo tiempo de mi trabajo, ¿tú crees que ellos van a decir, muy bien, aplauso?
No. Ellos no desean eso. Ellos no desean que nosotros asimilamos lo que hay en el mundo en la casa, en el trabajo. No podemos añadir a Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a estar separados del mundo, pero estamos en el mundo para evangelizar el mundo. Estamos llamados a ser apartados del mundo, vivir nuestra vida para Dios, mientras nosotros proclamamos que Cristo es el Salvador. Ese es nuestro trabajo. Mi trabajo no es traer eso en el mundo dentro de la iglesia. Es más, mi trabajo es sacar lo que hay de la cultura afuera de la iglesia. Para que nosotros podamos ser distintos, para que nosotros podamos ser sal y luz. La oración por los discípulos fue por la protección del Padre. Protégelos mientras estén en el mundo. Porque la iban a necesitar en un mundo hostil contra ellos. Yo tuve eso. Yo no oro que tú los saques del mundo. Por favor, Padre, no los saques del mundo, sino protégelos. Protégelos mientras que ellos estén en el mundo, para que ellos puedan cumplir la obra de Cristo en ella. De predicar el evangelio, de ser sal y luz, de vivir vidas santas para la gloria de Dios. Y eso debería ser nuestra oración. Tenemos que ser valientes en predicar a Jesucristo sin compromiso. Sin compromiso. Sabiendo que nuestro Salvador está intercediendo por nosotros mientras nosotros cumplimos la obra de Cristo en nuestras vidas. Estamos llamados a andar como Cristo anduvo. No estamos llamados a asimilar la basura que hay allá afuera y traerlo dentro de la iglesia. Y después asimilarlo dentro de la iglesia y justificarlo con la Biblia. No estamos llamados a hacer eso. Hay un estándar, el estándar es de Dios. Y nosotros no tenemos el derecho de bajar ese estándar. Que me lleva al segundo punto. Consagrados. 17 a 19. Jesús oró por la protección de los discípulos en el mundo, porque eran enemigos del Estado, y ahora le pide al Padre, en versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el capítulo 15:3, no tiene que ir, pero capítulo 15:3, Jesús dijo a sus discípulos que ya estaban limpios por la palabra, pero en este versículo acá no estaba hablando de su purificación, sino de su santificación, para ser adoptados en la palabra de Dios. Él está hablando la santificación para que ellos sean apartados por la palabra de Dios de sus pecados. Porque era el plan divino de Dios. Jesús estaba diciendo de hacerlos santos al consagrarlos a Dios en la verdad. Ahora, acá cuando habla de verdad es toda la verdad de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la verdad de Dios. Que culmina en qué? En la persona de Jesucristo. Entonces los discípulos y cada verdadero creyente necesitaban todas las escrituras para su santificación, para ayudarles a separar su vida, la carne, las luchas de la carne, del pecado. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Leer la palabra de Dios para santificar nuestras vidas y separarnos del pecado, los malos hábitos que nosotros tenemos en esta carne, a través de esta verdad. Somos puestos para Dios en la verdad. Estamos en la verdad, en Cristo. Ahora, si yo era el diablo, haría la Biblia insignificante a los creyentes y las iglesias. Si yo era diablo, este libro no lo trae a la iglesia.
no lo lees. No es importante. Este libro para mí sería totalmente no importante. Y en vez de confiar en la palabra de Dios, ¿tú sabes lo que yo haría? Que confía en la cultura, la ciencia, la tradición familiar y llenar el tiempo de la iglesia con actividades. Lleno de actividades, pero que no leen la palabra de Dios. Si yo fuera el diablo, les haría pensar que leer un devocional, escuchar un sermón o leer ligeramente otro libro sobre Dios sería suficiente mientras no lean y estudian la palabra de Dios. Eso es lo que yo haría. Ven a la iglesia, sí, pero no estudie la palabra de Dios. Les haría pensar que venir acá sería suficiente para su vida espiritual. ¿Ya tú estás yendo a la iglesia? Amén, excelente. No tiene que hacer nada más. Quédate como estás. Si yo sería el diablo, le diría a todos los creyentes, si leen la Biblia, si van a leer la Biblia, pero voy a enfocar la atención a su persona. Vamos a hacer cada pasaje sobre mí, en vez sobre Dios. Haría todo eso para que su cristianismo sea normalmente nominal. Para que todo su cristianismo sea normalmente nominal. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia. La mayoría de su cristianismo es normalmente nominal. Porque estamos llamados no ser al cristianismo, estamos llamados a seguir a Jesús. Eso es nuestro llamado. Jesús se levantaba en la mañana para orar. Él era la palabra hecha carne. Y es. Y tendemos a olvidar que con la consagración completa, cuando nosotros estamos consagrados a Dios, viene la paz completa. Eso es la realidad. Y la mayoría de nosotros no tenemos paz porque estamos totalmente consagrados a nosotros mismos. Y pensamos que dedicamos solo una parte a Dios es suficiente. Eso es lo que hacemos, pero nunca será suficiente. Somos la iglesia de Cristo. Dame repetir eso. Somos la iglesia de Cristo. No es la iglesia bautista. No es la iglesia cualquier nombre, denominación. Somos la iglesia de Cristo. ¿A quién debemos seguir? A Cristo. Somos la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Imagínate que tenemos una pareja que se van a casar y la esposa le dice a su futuro marido, yo voy a ser fiel a ti de lunes a viernes, pero sábado y domingo son mis días. En esos días yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. ¿Qué hombre va a aceptar eso? Ninguno de nosotros. Y si aceptamos eso, somos cobardes. Jamás deberíamos aceptar esas tonterías. ¿Y cuánto más en la iglesia? El domingo y miércoles, culto de adoración, estamos excelente, bien vestidos, amén, cantando. Pero el resto de días somos demonios, somos moralistas, somos como los fariseos. No estamos llamados a hacer eso. No podemos vivir esa mentira. No podemos solo venir los domingos y decir, ya yo cumplí, ya estoy bien. No funciona así. Ese tipo de vida solo conducirá al caos de su vida, la falta de paz. Y algunos de nosotros tratamos de encontrar paz en nuestra desobediencia. Escucha eso, encontrar paz en nuestra desobediencia, lo que solo lleva a nosotros reprimiendo la verdad.
como dice Pablo en Romanos 1, porque no estamos mintiendo. Yo no puedo desobedecer a Dios, pero esperar sus bendiciones. Yo estoy robando de la empresa, pero espero bendiciones. Yo estoy conviviendo con mi pareja, pero esperando bendiciones. Estoy fornicando, pero esperando bendiciones. Dime si eso es lógico. No, pero eso es lo que hacemos. La paz es imposible sin Dios en Cristo. La paz es imposible sin la obediencia. Y algunas de nuestras vidas son tan desorganizadas porque no somos santificados en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Yo voy a repetir eso. Algunas de nuestras vidas están desorganizadas porque no nos santificamos con este libro. Nuestras prioridades es un desastre. Trabajamos 80 horas y durante la semana. Y no vamos a la iglesia. Trabajamos 80 horas a la semana y no leemos la Biblia. Jamás podemos tener paz con Dios si no somos santificados con la verdad. Cuando nosotros leemos este libro, ¿tú sabes lo que va a hacer? Va a organizar nuestra vida. Entonces, cuando yo veo un hermano o hermana que vive constantemente desorganizada en su vida, ¿tú sabes lo que me muestra? Que no leen. Es tan fácil. No están leyendo la palabra de Dios. Y después Jesús dice en versículos 18 y 19, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús fue enviado a cumplir el cargo del Padre en la cruz de redimir a su pueblo. Eso fue su misión. Entonces cuando Él terminó su misión, Él dijo, consumado es. Ahora Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar el evangelio, establecer la iglesia y continuar el ministerio de Cristo en el mundo. Esto fue hecho oficialmente en lo que nosotros conocemos la Gran Comisión en Mateo 28 y el día de Pentecostés. Ellos fueron tan lejos que ellos pudieran ir para predicar el evangelio. Los discípulos se fueron a donde ellos podían ir. Recuerdan, no tenían aviones. Y ellos lograron una gran distancia para predicar el evangelio. Nosotros que no tenemos limitaciones. ¿Qué limitaciones tenemos? Podemos tomar un avión mañana e ir a Nueva Zelanda. Y llegar para predicar el evangelio. No tenemos limitaciones y incluso eso nos cuesta. De ser fiel a la palabra de Dios, de ir a ser discípulos. Ahora la moda es enviar misioneros por 1 año, 2 años, 2 semanas. Como ellos van a hacer gran cosa en 2 semanas. Jamás van a hacer gran cosas en 2 semanas. Y déjame decirte, yo entiendo por qué lo hacen. Tiene sus beneficios. Pero déjame decirte, eso no va a funcionar para establecer una iglesia saludable. 2 semanas no es suficiente para hacer nada. Una vez más, nosotros queremos impactar al mundo sin el evangelio. Impactar al mundo sin comprometernos a Cristo. Queremos impactar al mundo de nuestra forma. Y pensamos que estamos bien. No podemos hacerlo de nuestra forma. Los misioneros de antes, ellos entraban en un barco 3 meses para llegar y muchos de ellos nunca regresaban a su país. Nunca. Y morían a donde servían. Y nosotros, en nuestro país propio, no queremos servir a Dios el 100%. Cada discípulo está llamado
a continuar el ministerio de Jesús hasta que Él regrese sin excepción. ¿Tú sabes lo que significa sin excepción? Sin excepción. Amén. Bien sencillo. La iglesia nunca fue llamada a estar dentro de las cuatro paredes de su local. Jamás. Fuimos comisionados, equipados y respaldados por Jesús para ir a este mundo hostil a predicar a Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos para salvar al hombre. Eso es nuestra misión. Ahora, ¿era la misión de los discípulos? ¿Cambió ahora para nosotros? No, seguimos con la misma misión. Eso porque no entiendo por qué la iglesia varía tanto. No debería variar. No debería variar porque tenemos el mismo libro. Todas las iglesias deberían ser igual. Pero ¿por qué todas las iglesias no son iguales? Porque no son santificados en la palabra. No leen la Biblia. Ellos no leen la Biblia y creen que actividades tras actividades van a salvar su alma. No. Jesús se santificó, apartándose para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando Él terminó esa obra en la cruz, también santificó a los santos, los discípulos, de sus pecados. Y los separó en la regeneración y comisionándolo al mundo para difundir la cruz de Él. Hemos sido consagrados y separados para la tarea específica de glorificar a Dios. Ok, vamos a repetir eso. Fuimos separados y consagrados para glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Obedeciendo. ¿Cómo podemos obedecer? Leyendo el libro. No solamente leyéndolo, sino aplicándolo. Día tras día, tras día, tras día. Acá tenemos parejas casadas más de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y en todos esos años ellos crecen en conocer su pareja. Todos esos años. El cristianismo es igual. Crecemos todos los días siendo conformado a la imagen de Cristo. Entonces tu vida no gira en torno de tu persona. No. Debería girar a través del propósito de Cristo. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Padre. Y Él nos envía al mundo y nos da nuestra profesión. Cada uno de nosotros somos profesionales, espiritualmente hablando. Todos de nosotros somos discípulos, cristianos, seguidores. Y tenemos una misión de glorificar al Padre a través de predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué significa todo eso para nosotros? Hermanos, hemos sido apartados. Cada uno de nosotros somos apartados y somos hijos de Dios. Nuestra vida no nos pertenece. Dame decirlo ahora. No importa cuántos títulos tú quieras hacer, no importa lo que tú tienes planes en tu vida. El plan de Dios debería ir sobre tu plan. Y eso debería guiarte en este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio bien alto para salvarte. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre. Su sangre. Él pagó con su sangre para salvarte y hacerte parte de la familia de Dios. Dios envió a su Hijo, lo aplastó para salvarnos de la ira de Él. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Mi vida no me pertenece. No me pertenece. A ti no te pertenece. Tu vida no te pertenece. Ninguno de nosotros somos independientes. No existe un cristiano independiente de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Entonces, cuando...
Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Idelfonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac.